le damos la bienvenida a Claudio Girardi, que es secretario general de la bancaria en nuestra región. Claudio, ¿cómo va? Bienvenido. Gracias nuevamente por la invitación y la posibilidad de dialogar algunos temas. La semana pasada, la Asociación Bancaria a nivel nacional anunció con bastante anticipación que iba a haber una medida de fuerza, justamente que se está desarrollando hoy, este jueves 23, en todo el país, en reclamo ¿de qué? Nosotros venimos discutiendo con el sector empresario varios temas. Una diferencia salarial del año pasado, nuestras paritarias este año con cláusula abierta, si es por 6 meses, un año, lo que fuera, con cláusula abierta de revisión para no perder con la inflación. Y después tenemos algunos otros temas como, por ejemplo, la ley de teletrabajo aplicada a nuestro convenio colectivo. Estamos discutiendo con las empresas porque cuando se hizo la ley, las personas que estaban trabajando en las instituciones, sean banco o cualquiera, no pueden estar más de 3 meses trabajando en su casa, por lo que dice la ley, el resto en forma presencial. Pero los trabajadores nuevos, hay un hueco en la ley, lo que no se prohíbe se permite, entonces los bancos están tomando gente nueva que nosotros no conocemos, no sabemos si están por el convenio bancario, quiénes son, dónde trabajan. ¿Cómo no conoce? Pero disculpe, ¿cómo que los bancos están contratando personal sí, que por lo menos por convenio bancario no están, y hacen el mismo trabajo con un trabajador bancario. Entonces estamos discutiendo... ¿Están formalizados o forman no parte de un contrato de locación? No lo sabemos. Por eso es la discusión. Y lo otro, el derecho de desconexión. Hay empresas que tú supongas el horario de trabajo de Santa Fe, 15:30, y a las 5:30 de la tarde los jefes siguen pidiéndole trabajo o capacitaciones bajo no pagarle nada, excediendo 10 de la noche. Entonces digo, ese tema de la ley de teletrabajo también se está discutiendo. Se está discutiendo además tercerizaciones. Si contratan empresas para hacer trabajo bancario que no sabemos tampoco ni quiénes son, por convenio bancario no están, pero para vender tarjeta de crédito, para hacer determinadas cuestiones, que es trabajo bancario. También lo estamos discutiendo. Y lo más importante en esta paritaria, junto con lo salarial, tiene que ver con el tema impacto de impuesto a las ganancias. Los trabajadores en relación de dependencia, estamos bajo el artículo 4 de la Ley de Ganancias. Sobre 11 millones de trabajadores en el país, 800.000 pagan ganancia. El tope es 404.000 pesos, a partir del cual se paga. Pero hay un gran problema. Como benefició a mucha gente, si hasta 404.000 pesos hay mucha gente que dejó de pagar, lastima a otra decisión. ¿Por qué? Porque el monto en el cual se hacen, a partir del cual se toman los porcentajes, porque no pagan todos los mismos, se empieza pagando el 7 hasta llegar al 35%. Como una tablita. Como una tablita. Son por montos. Sí. Ese monto quedó en 180.000 pesos. Por lo tanto, la mayoría de los trabajadores argentinos, no solo bancarios, que pagamos ganancias, vamos a pagar entre el 31 y el 35%. Del sueldo. Del sueldo bruto. En muchos casos, por ejemplo, depende de cada familia, ¿no? Pero con tesoreros, el 20% del sueldo neto se lo lleva a ganancia. Entonces, vos arreglás una paritaria que en el sueldo bruto es bueno y el trabajador en el bolsillo no lo ve. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Ya que los bancos están teniendo ganancias récord y esperando que el 1 de marzo, cuando empiece el periodo legislativo nacional, se trate el proyecto de ley presentado por Sergio Palazzo y otros diputados de extracción gremial de modificar la actual ley de ganancia, que pone topes no por monto, lo pone por, hace dos comparativos, o 10 sueldos mínimos vital y móvil, ¿tá? O 6 canastas mínimas que estamos en 165.000 pesos. A partir de ahí empezar a pagar con una tabla diferente a la actual. Entonces, deberíamos no pagar los trabajadores. Pero en el caso de pagar, ¿por qué tanto? Y a ver, ¿y por qué algunos ejemplos? ¿Por qué ahora se da tan fuerte? Porque la gente tiene limado su bolsillo, por un lado, y por otro lado, a nosotros además nos rompe la carrera bancaria. Si vos sos cajero, tenés capacidad personal para acceder a ser tesorero, la empresa te necesita. Entonces viene la empresa y dice, mire, a partir de mañana le ofrecemos una tesorería. Usted tiene mayor responsabilidad, mucha más, porque tiene además el tesoro a cargo, personas a cargo, cajero automático, etcétera, libros, y va a terminar cobrando, en algunos casos hasta lo mismo, y si no 5.000 pesos más. ¿Por qué? Porque en tu bruto está, pero te agarra ganancia y te saca la diferencia que vos tenés que cobrar. Entonces hay compañeros o compañeras que ya no quieren ascender, o no quieren hacer horas extra, o no quieren cobrar premios,
porque cobrando premios entran en ganancia y terminan ganando una menos. pregunta que está bueno que lo aclares. La hora extra también, obviamente, paga ganancias, ¿no? Sí, en el trabajo bancario no paga ganancia. La falla caja, porque el cajero tiene falla. Claro. Y para todos los trabajadores argentinos, que nos incluye a nosotros también, guardaría hasta 3 años inclusive, hasta que cumpla 4. ¿Tá? Porque se supone que a partir de los 4 años, jardín de 4 oficial, no deberías cobrar ese concepto. Como nosotros ese concepto lo tenemos hasta que cumpla 6 años en el convenio, cubre hasta 4. Digo porque está marcado en la ley. El resto de los conceptos sí, todos pagan impuestos a la ganancia, los otros conceptos. ¿Qué estamos diciendo ahora? 3 de cada 4 pesos que tienen los bancos en depósito, sí, el 75%, se lo prestan al Estado Nacional, bajo figura de letras, etcétera. Por comprar títulos y letras, los bancos no pagan impuestos a las ganancias sobre esa ganancia. Ya que tienen una renta extraordinaria, háganse cargo de parte de lo que a nosotros nos toca pagar mientras se trate la ley. Digo, eso le estamos diciendo. ¿Cuánto están ganando los bancos de más? No es todo igual. Algunos bancos están ganando el 4 o el 5% más a partir de que compran títulos y no le prestan a un particular. Entonces digo, esa ganancia extraordinaria, estamos diciendo, a ver, compensen algo, no estamos diciendo todo, compensen algo para que el trabajador no pierda todo. Esa es la discusión que tenemos hoy y que los bancos están sólidos para poder hacerlo. Esa cuestión de la ganancia, del negocio financiero no grabado, no fue tocado por nadie en 40 años de democracia. Esa idea de grabarle a ese negocio financiero un porcentaje de dinero. Mire, usted toca un tema que a mí me gusta. El único que grabó a los bancos y los bancos se callaron la boca fue el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando perdió la coparticipación, que fue el juicio, Sí. que después la Corte le dio la razón. Sí, sí. Como la mayoría de los bancos tienen casa central en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no todos, la mayoría, les aumentó el ingreso bruto. Y los bancos se callaron y lo pagaron. Cuando un gobierno de una provincia, cualquiera, tiene una casa central y quieren imponer mayor tributo a un banco, patalean. Ahí, casualmente, no dijeron nada, lo pagaron. Entonces digo, es el único caso que se conoce, que conocemos de levantarle la base impositiva, incluso en la firma del Fondo Monetario Internacional del acuerdo y la modificación del acuerdo, el gobierno anterior y el gobierno este, hay cláusulas de no aumentarle los impuestos a los bancos. Porque ellos están defendiendo los intereses de los bancos extranjeros, ¿no? Entonces digo, hay cláusulas que hay cosas que no pueden hacer ante la firma de ese pacto que es la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Digo, ojalá, después de la medida de fuerza de hoy, que fue contundente, que fue con fuerza, que fue con discusión en algunos bancos, que no pretendíamos esa discusión, pero la verdad que nos llamó la atención algunas actitudes de algunas empresas que no lo habíamos tenido en 20 años. Vamos a ir al lunes que viene a sentarnos a negociar. Concretamente, a la par de este reclamo por el impuesto a las ganancias, ¿qué porcentaje se está pidiendo de incremento salarial dentro de ya la paritaria para 2023? Los bancarios en los últimos 13, 14 años nunca perdimos con la inflación. O empatamos o le ganamos un poquito. Ajá. Nunca dijimos qué porcentaje íbamos a pedir. Porque en realidad nosotros no queremos arreglar paritaria con porcentaje y nada más. Si estamos dispuestos, las empresas, a hacerse cargo de que el 80% de trabajadores y trabajadoras bancarias paga ganancias, solamente el 20% no paga, hacerse cargo de compensar eso, ahí vamos a discutir el porcentaje. Si no, la verdad, no nos sirve. O sea que es una condición de negociación. Es una condición de negociación que los bancos se hagan cargo de parte del impuesto de las ganancias de los trabajadores. Porque en realidad, a ver, sobre el neto, sobre lo que la gente se lleva en el bolsillo, arriba, de tesorero para arriba, 1 de cada 5 pesos te lo lleva ganancia. Si cada 100 pesos te lleva 20. Entonces digo, está desproporcionado lo que es este impuesto injusto. Y yo le doy algunos ejemplos. Si usted es empresario y paga el impuesto a las ganancias, lo que usted ganó desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 lo va a pagar a mitad de año en 2023. Y la inflación va a ser el 120, 130, ¿no?
Alguno podría decir que se aplicaría cierto sentido común, que es sobre lo facturado, vos vas a pagar 6 meses después. Perfecto. ¿No? Pero a valores históricos. ¿Qué hace un trabajador categoría cuarta? La ley te dice que vos aportás por el promedio anual. Es decir, que vos en enero estás aportando más para el aguinaldo de diciembre. En febrero, es decir, estás pagando anticipado. Entonces digo, y es por ley. No es que las empresas lo hacen porque quieren. Entonces digo, otro dato. Sobre 11 millones de trabajadores, 800.000 pagamos ganancia. 700.000 millones lo que junta el Estado, porque los 800.000 personas pagamos eso. 700.000 millones. El dólar soja 1 le costó al Estado 200.000 millones, es decir, le costó el 30% de eso. Entonces, ¿qué decimos? Porque estás alcanzado arriba 404.000 pesos brutos, no cobrás asignaciones familiares, nuevo decreto. Tenés mayores tarifas, pagás más, no tenés grabación de tarifa, y además tu carga en la medicina privada es el doble, prácticamente el doble, que los sueldos más bajos. Entonces, che, todas en contra de un sector. ¿Por qué todas en contra de un sector? Si nuestros empleadores ganan mucha plata, ¿por qué el trabajador no está en mejores condiciones? Y un dato que nadie va a dudar de cuál es mi extracción política, ¿no? Pero que sí damos el debate con este gobierno que hemos acompañado para llegar, ¿está? Y lo hemos criticado en forma anterior. 165.000 pesos, número redondo, para no ser pobre, sin contar vivienda. Sí. ¿Está? Cuando vos hablas de 404.000 bruto, estás hablando de 320.000 de bolsillo. Más o menos el 20% de descuento tenés. ¿Está? Si sos trabajador del Estado provincial, un poco más, porque el aporte acá a la provincia es más. Pero en el ANSES es el 11. Es decir, en 365.000 pesos de bolsillo para no ser pobre sin vivienda y 320.000 pesos me transformo en rico. Cuando cualquier alquiler vale 70.000 pesos por una familia. Entonces digo, eso es lo que estamos diciendo nosotros. A ver, no puede ser que un trabajador no puede desgravar su medio de transporte para ir a trabajar. Su auto, su colectivo, su subte, su moto. Cuando un empresario lo desgrava para ir a trabajar, tu comida al mediodía, no es lo mismo comer una familia en su casa que ir a comprar combustible, comida, gastos del auto. No lo podemos desgravar, excepto los viajantes, que tienen el viático especial, sí. ¿Sí? Entonces digo, a ver, de estas cuestiones estamos hablando. ¿Por qué siempre sobre el mismo sector? Si la idea no es nivelar para abajo, la idea es sacar gente de la pobreza. Entonces, en ese marco estamos discutiendo esto y es un debate ideológico y de profundidad. Por eso lo queremos dar en el Congreso de la Nación. ¿Por qué a partir del 1 de marzo? Porque no está en extraordinaria. La sesión ordinaria arranca en el 1 de marzo. Bueno, nuestros legisladores de origen sindical van a dar el debate. Ojalá las dos posiciones mayoritarias en el Congreso quieran tener este debate y llevarlo adelante. Yo digo porque hay que hablar que va a haber una merma en los recursos. Y yo dudo que todos los legisladores de ambos espacios quieran tratar el tema. Quiero verlo. Vamos a trabajar. Vamos a insistir. Y además, si hay que movilizar y hay que hacer lo que ya sea dentro de los marcos de la Constitución, lo vamos a hacer para que este proyecto se trate. Mientras no se trata, compense el sector empresario que tiene ganancias extraordinarias, parte de lo que nos están sacando del bolsillo, como condición para llegar a una paritaria. En este contexto, ¿cuál crees vos que debe ser el piso mínimo imponible? ¿A partir de dónde? 404.000. O el proyecto Palazzo. ¿Está? 6 sueldos mínimos vital y móvil, perdón, 10 sueldos mínimos vital y móvil, o 6 canastas para no llegar a ser pobre. Estamos hablando hoy, 165 por 6, estamos hablando arriba de 1 millón de pesos. Entonces digo, a ver, esa es la base. Ahora, si alguien que cobra 3 millones tiene que pagar el 35%, y no le va a faltar. Pero alguien que gana 400 brutos y te quedan 320 de bolsillo, no, perdón, 500 brutos, y te quedan 400 de bolsillo, te transformaste en rico y pagás el 35%. 35 de 500.000. Estamos hablando que te va a llegar no menos de 120.000 de ganancia. Entonces pasás a cobrar muchas veces menos que el que tenés a cargo. Vos sos jefe y tenés a cargo una persona que gana más que vos. Y la responsabilidad es tuya. A ver, yo di un ejemplo del Tesorero. El libro de Tesoro, no es un libro de cuentos, ¿eh? El Tesoro, las claves, no voy a dar muchos más detalles porque por una cuestión de seguridad. Los cajeros automáticos, el personal a cargo, etcétera, etcétera, etcétera. Para ganar lo mismo que un trabajadora cajera,
Lo que ya esa persona fue, porque ser tesorero debe haber sido cajero, ¿no? Yo le quiero hacer una consulta en relación con las entidades bancarias, por lo menos lo que se observa aquí en la ciudad, y algunas empresas con capitales internacionales y el cierre de algunas sucursales al compás también de mayores trámites bancarios que se pueden realizar de forma virtual o a través de líneas telefónicas, y lo que por lo menos se percibe a simple vista es una disminución del personal. ¿Esto es así? ¿Usted lo puede corroborar? Sin lugar a dudas. Y le voy a dar algunos datos. Hace 30, 40 días, número redondo, éramos 4.500 sucursales bancarias en el país. 4.500 sucursales. De todos los bancos. De todos los bancos. De todos los bancos. Los bancos privados están pidiendo el cierre de 1.000 sucursales. Seguramente el Banco Nación, el Banco Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Banco Provincia de Córdoba, el Banco Provincia de Buenos Aires, entre otros bancos estatales, no van a cerrar sucursales. Por lo tanto, estamos hablando que esas 1.000 sucursales cerrarían los bancos privados. Ejemplos en Santa Fe. Banco Santander cerró 3 sucursales. La que le compraron al City en Rioja y San Jerónimo, que ahora hay otra entidad financiera. La sucursal Santo Tomé, que hicieron una inversión millonaria en un edificio y la cerraron al poquito tiempo. Y después inauguraron lo que ellos consideraban la sucursal del futuro, una sucursal digital en el puerto de acá, que había 2 trabajadores, también la cerraron. Banco Columbia unificó 2 sucursales en una. Ahí no tuvimos un tema, eran sobre todo los costos que tenían que ver los alquileres de la ciudad de Santa Fe, que fue una disminución, pero digo, una sucursal menos. Banco Galicia de la ciudad de Santa Fe, la sucursal de Boulevard dejó una sola persona porque el Banco Central todavía no le permitió el cierre de sucursal, pero prácticamente está cerrada, porque hay una sola persona. Banco Macro cerró una sucursal hace poquito, con un compromiso de intentar abrir otra en un año, una cosa así. Pero cuando le suelten las manos, porque antes, en el gobierno de Macri, Banco Central de ese periodo, con la sola presentación de un banco de pedir el cierre, se cerraba. Ahora te tiene que autorizar el Banco Central. Vamos a un ejemplo que paramos. El Banco Municipal de Rosario, un banco estatal de la ciudad de Rosario, lamentablemente quiso cerrar la sucursal de Santa Fe, intervenimos gremialmente y hasta ahora la situación está revertida. Digamos, porque el Banco Central no le autorizó y porque hemos hecho de esto un tema gremial importante. Desde notas al intendente hasta el presidente del directorio, hasta tratarlo en el Congreso del Sindicato, digamos, una acción gremial importante. Incluso acaban de enviar una persona a cargo de la gerencia, cosa que no tenían. Digo, hoy se revirtió, veamos, ojalá sea así en el futuro. Pero hoy, ¿qué quiere la gente? Ser bien atendida. Yo voy a dar un ejemplo que pasó en la ciudad de Santa Fe y el departamento de la capital. Hubo un banco que largó una acción comercial a funcionarios, la mayoría profesionales y gente que gana bien. Era específico para ese sector porque tenía que tener un sueldo mínimo. El 100% de los contactados en formas telefónicas por el trabajador o la trabajadora bancaria no quiso saber nada de una atención de ninguna forma que no sea presencial en la sucursal. Por las estafas, porque no sabe quién te habla. Entonces, cuando vos querés dar de baja un sistema de cable, o querés dar de baja un teléfono, o querés dar de baja algo, y te mandan al 0800, yo siempre digo, comprate el banquito quebracho, que te aguante muchos años, porque empieza el trámite y el periplo. Cuando los bancos te mandan al 0800, pasa lo mismo. Decirle a la gente lo siguiente, muchas veces un trabajador o una trabajadora, hay errores, como siempre puede haber, pero la inmensa mayoría de las veces, cuando un cliente, un usuario, se sienta en un escritorio o pasa por la mesa de entrada y va a hacer un trámite y lo mandan al 0800, es porque no está habilitado el trabajador para hacerlo de su computadora. No tiene una forma de resolver el problema, entonces te tienen que mandar al 0800. Y a veces la gente, y no se desquita con el dueño del banco, ¿está? Se va a desquitar con quien tiene atendiéndolo en ese momento, en esa ocasión. Digo, la gente no quiere esa alternativa porque hay miles de estafas, son cada día más y los bancos después no se hacen cargo. Pero tampoco se hacen cargo de las tarjetas de crédito, no solo los bancos. Entonces digo, la gente quiere presencialidad. Para presencialidad hay que tener sucursales, red de sucursales, y hay que tener trabajadores. ¿Qué nos costó a nosotros? Para finalizar este informe, antes de la pandemia éramos 103.500 bancarios,
se agregaron de Nación Servicio, que ganamos el convenio, 1.100, más 2 empresas tecnológicas, de 100 cada uno, estaríamos cerca de 105.000, y hoy somos 97.000 en el país. ¿Telegramas por despido? No hay, pero hay retiro voluntario, que se jubilan, no lo reponen, acuerdos, presiones por venta hasta que te cansan y te vas. Esa es la realidad que estamos viendo los trabajadores bancarios.